¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Nuevamente estamos en otro programa Diálogos con el Mundo. Hoy con una invitada muy especial. Tenemos a Andrea Villa, que nos acompaña precisamente de una multinacional, de una empresa que tiene sedes en varios países, en Australia, en Filipinas, en Colombia, y que se encarga de realizar la vinculación de personal colombiano, de personas expertas en distintos temas para ser contratadas por empresas y por multinacionales de otros países. Es un asunto bien interesante porque, como ustedes saben, el propósito de este programa Diálogo con el Mundo del Mundo es contactar a los colombianos, a los vilenses, con distintos actores de diversos países y, por qué no, pues en este tema, con oportunidades laborales. Arrancamos pues con nuestro aliado, el diario El Huila, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, con la Radio Universidad Surcolombiana, que se encarga de transmitir este programa. En este momento pues le damos una cordial bienvenida, un saludo muy especial a nuestra invitada Andrea Villa, que hoy es directora de Filta a nivel latinoamericano, y de verdad pues muy complacidos de que nos acompañe. Andrea, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muy buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contentos de poder compartir un poquito de lo que nosotros hacemos con más personas que están interesadas en entrar en esta misma onda de trabajar y de conectar con oportunidades en diferentes lugares del planeta. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes que además los buscaron y abrieron el espacio para que nosotros estemos en este momento aquí entrevistándolos. Bueno, Andrea, pues la verdad, la primera pregunta, que creo que ya es la pregunta del millón: ¿cómo es que Andrea Villa, que es una veterinaria de la Universidad del Tolima, que vive en Ibagué, termina conectada con una empresa que tiene sede en Australia, en Filipinas, que es una multinacional, que contacta a personas que son colombianos para que trabajen en multinacionales? ¿Cómo es que ocurre eso? Bueno, en el 2018, con mi esposo decidimos viajar a Australia para estudiar inglés. Digamos que fue un proyecto que duramos construyendo durante varios años. Eh, Pasan muchas cosas en el camino y al regresar de Australia, pues inicia la pandemia. Nosotros regresamos a Colombia finalizando el 2018 y pues a inicios del 2019 pues empieza la pandemia y pues digamos que las oportunidades laborales y todo pues estaba bien complicado. Por supuesto que yo inicié a buscar oportunidades laborales en mi área, entonces encontraba, por ejemplo, constantemente que las oportunidades laborales eran contratos a prestación de servicios, con turnos de lunes a sábado o de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche, y la remuneración pues era básicamente un salario mínimo. Entonces pues digamos que era una constante encontrar ese tipo de oportunidades. Digamos que la pandemia transcurrió así. Yo pues digamos hice algunas cosas como de emprendimiento, entonces yo vendía ropa, bueno, hacía diferentes cosas durante la pandemia como para poder solventar los gastos que teníamos con mi esposo. Y ya en el 2021 me contactaron Efren y Nerissa para preguntarme si yo conocía a alguien que tuviera. Efren y Nerissa son los fundadores de Filta en Australia, que pues digamos cuando yo estuve en Australia tuve la oportunidad de conocer y continuamos en contacto durante los años debido a diferentes conexiones que tenemos y debido a la relación que construimos. Entonces ellos me preguntaron que si yo conocía a alguien con quien pudiéramos empezar a trabajar para explorar oportunidades de abrir Filta en Colombia. Filta ya tenía una trayectoria mucho más larga, tanto en Filipinas como en Australia, de más de 6 años. Entonces, pues yo les dije, sí, claro, yo tengo un par de amigos, déjenme, yo hago unas averiguaciones, pero pues digamos que a ese punto no tenía muy claro ni siquiera qué era lo que hacía Filta, ni si yo iba a jugar un rol ahí o si simplemente estaba haciendo una conexión. Entonces fue como, déjenme exploramos como a ver qué es lo que hay que hacer y entiendo un poquito qué es lo que ustedes hacen. Y empezamos como a conectarlos juntos. Eh, Encontramos una compañía con la que hicimos como un partnership para poder iniciar las operaciones.
Y ahí es donde Efren me dice como pues nosotros necesitamos a alguien en Colombia que se encargue como de los procesos que vamos a llevar a cabo allá. Finalmente, pues entiendo mucho mejor qué es lo que Filta hace, entonces es, digamos, los procesos de selección, necesitaban a alguien que hiciera los procesos de selección y que guiara a las compañías para las cuales nosotros estábamos buscando ese talento a través del proceso. Entonces empiezo a trabajar en Filta como Client Experience Specialist y al mismo tiempo hacía un mix con Employee Experience Specialist. Entonces era básicamente el encargado de la experiencia del cliente dentro de Filta y el encargado de la experiencia del empleado dentro de Filta. Entonces yo le explicaba a los empleados qué iba a pasar durante el paso a paso, hacía los procesos de selección, contribuía como con la selección del personal y los documentos y al mismo tiempo guiaba a los clientes en esos procesos de selección, les presentaba a los candidatos, mira, esta es la hoja de vida de este candidato cumple, les hacía como los filtros y pues digamos que fui evolucionando dentro de la compañía en la medida en la que el equipo fue creciendo. Ya pudimos como vincular a un Talent Acquisition Specialist, que es básicamente, pues digamos acá en Colombia se le llama reclutador, pero para nosotros es como el especialista en adquisición de talentos. Y empezamos a trabajar juntas de la mano para yo guiar más de cerca al cliente y ella pues ya un poco más especializada en los procesos de selección, pues hacer, digamos, esos procesos ya un poco más ágiles y poder poner más candidatos sobre la mesa para que los clientes pudieran revisar y en esa medida pues fuimos creciendo el equipo. De ahí pues pasé ya como a un rol que se llama Operations Specialist y entonces ya pues era ya un rol de más de coordinación del equipo porque al empezar a crecer, digamos, la cantidad de empleados que manejábamos, pues ya necesitábamos pues como coordinar envíos de los computadores que las personas iban a utilizar, ya necesitábamos, digamos, un poco más de profundidad en el área de recursos humanos, trabajar de la mano en diferentes procesos, como digamos, no sé, las personas a veces quieren cambiar de la EPS en la que están o quieren incluir a un beneficiario o no sé, la solicitud de las vacaciones, los certificados laborales, entonces era como la coordinación de todos estos puntos, además de, digamos, diferentes procesos en los que nosotros guiamos tanto a los clientes y a los empleados, porque digamos que las diferencias culturales que puede tener el talento colombiano versus la cultura del cliente local, digamos, para darles un poquito de contexto, la mayoría de las compañías con las que nosotros trabajamos en el exterior, pues están en Australia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Entonces, pues entendemos que tenemos diferencias culturales y el trabajo hace parte de esas diferencias culturales, como las prácticas laborales, nuestro comportamiento en el trabajo, la legislación laboral es distinta. Entonces necesitábamos guiar tanto a los managers, a los clientes, como a los supervisores de las personas que estaban trabajando acá en Colombia, como a los empleados en herramientas efectivas de comunicación. Entonces, por ejemplo, dentro de esos procesos, dentro de la inducción que nosotros tenemos tanto para empleados como para los supervisores, está todo el tema de la información sobre las diferencias culturales. Entonces, cómo las diferentes formas de comunicación tienen diferentes significados para personas acá en Colombia y cómo, por ejemplo, para las personas acá en Colombia, nosotros como empleados, podemos leer también los comportamientos que tienen las personas con las que trabajamos al otro lado de la pantalla, que están a kilómetros de distancia y a kilómetros de distancia también en términos de cultura. Entonces, digamos, nosotros acá en Colombia, pues por supuesto, tenemos unas personalidades un poco más cálidas, estamos más acostumbrados al buenos días, ¿cómo estás? Necesito un favor tuyo, por favor, ¿sí? Y digamos que obviamente nosotros tratamos que dentro de la cordialidad, por supuesto, siempre se pida el favor, pero por ejemplo, cuando tú trabajas con un americano, ellos no siempre tienen el tiempo de decirte, oye, ¿será que tú me puedes hacer un favor? No, necesito tal tarea para las 5 de la tarde. Entonces, algunos colombianos podemos asumir que eso es una forma, entre comillas, agresiva de comunicarse, pero pues hay que entender que es su forma de comunicación. Entonces, pues digamos que todo esto hace parte como de ese acompañamiento que Filta le hace tanto a los talentos como a las compañías que están vinculando esos talentos a sus equipos de trabajo. Entonces, digamos que esa ha sido un poco la trayectoria. Ya ahora como directora para Filta en Latinoamérica, pues digamos que
me toca ya pensar en estrategias un poco más amplias, digamos, para contribuir con el crecimiento de la compañía, para implementar políticas de retención ya, digamos, retención en términos de que los empleados duren más tiempo dentro de sus posiciones, porque pues no es un secreto para nadie que Colombia se está volviendo como un punto en el que muchos países en el mundo están dirigiéndose a conseguir talentos. Primero, obviamente, porque el talento colombiano pues, es famoso por su proactividad, por la disposición y porque, pues, digamos, también el mercado laboral colombiano está creciendo muchísimo en términos de bilingüismo. Ajá. Entonces, muchas compañías están entrando a buscar más talento colombiano y eso hace que la competencia sea cada vez más fuerte en términos de compañías que están haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Entonces tenemos, por ejemplo, candidatos en procesos de selección que nos dicen, es que estoy en varios procesos de selección y esta compañía tiene este y este beneficio, entonces pues díganme cuáles son los beneficios de ustedes, a ver cuál es la mejor opción para mí como candidato, como empleado. Entonces digamos que eso ya pues tiene un componente más de estudio del mercado local, de qué están ofreciendo Ujú. otras compañías, de cómo podemos hacer también alianzas con otras compañías para ofrecer diferentes beneficios y ser, digamos, competitivos en la medida en la que vamos creciendo. Muy bien. Digamos que ya te has adelantado un poco a a las preguntas que se han planteado. Te cuento que en este momento tenemos 50 personas conectadas, están haciendo comentarios, saludando pues de la ciudad de Neiva muchas personas, diciendo pues que qué buena información. Incluso creo que alguien de tu equipo, Daniel Ríos, Uh -huh. estaban preguntando que cómo hacían para ampliar la información y ahí pues se informó que pueden ingresar a la web de Filta a ver las vacantes disponibles. Pues la gente, hay una muy buena expectativa por esta videoconferencia que estamos haciendo en este momento. Te cuento que Uh en este -huh. momento es una reacción muy importante que hayan 47 personas a esta hora conectadas. Es es un buen dato, además que, repito, esta información pues se va a volver a replicar por otros medios y va a estar grabada también para las personas que estén interesadas en recibir esta información. Bueno, entonces, Perfecto. lo que ustedes hacen básicamente es conectar a los colombianos que estén interesados en estudiar, no, más que estudiar, en trabajar específicamente con empresas multinacionales que estén en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Filipinas, en otros países. En general, en Uh las -huh. empresas que lo busquen a ustedes para ese talento humano. Y ahora entiendo Sí, que harán digamos que algunos videos. no Ajá. necesariamente nuestros clientes son multinacionales también, pueden ser compañías, digamos, locales, netamente Ok. americanas, Ajá. en búsqueda de crecer sus equipos. O sea, tenemos clientes, por ejemplo, solamente ubicados en los Estados Unidos que están buscando crecer su equipo de marketing o crecer su equipo de Bien. diseño o crecer su equipo de desarrollo, entonces también lo hacemos de esa forma. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos una pregunta que es fundamental, que me encanta hacerla en estas entrevistas, es, bueno, ¿qué tiene que tener un colombiano para poder aspirar a ese tipo de oportunidades? ¿Cuáles serían como las condiciones básicas que se requieren para que un colombiano pueda aspirar a un trabajo en el exterior? Bueno, clave, por supuesto, el inglés. Digamos que este fue como ese diferenciador que a mí me ayudó, digamos, en el proceso. Si yo no hubiera tenido ese inglés, probablemente en este momento estaría, como les dije, probablemente en un trabajo de lunes a sábado, de lunes a domingo, de 7 a 7, con una remuneración con la que estaría inconforme o que no sería suficiente, digamos, para los años que duré estudiando como veterinaria, y digamos que esta es una situación en la que muchísimos profesionales en Colombia están constantemente. Entonces, clave el inglés. Y digamos que viendo ahora, como te mencionaba, que hay tantas compañías ingresando y buscando talento en Colombia, el inglés es el primer paso para encontrar un trabajo en lo que sea. Entonces, Ujú. por ejemplo, vemos muchas personas profesionales de diferentes tipos de perfiles trabajando en call centers como
de diferentes compañías, no sé, un ejemplo, Teleperformance o gente trabajando haciendo customer service en Amazon, personas yo conozco, por ejemplo, educadores físicos, conozco psicólogos, conozco que están haciendo customer service y que tienen esa oportunidad de un trabajo estable, de unas condiciones laborales mucho mejores, de trabajar desde la casa, única y exclusivamente por el inglés y que no te piden como una experiencia previa en un área específica. Digamos que los requisitos varían, por supuesto, de vacante en vacante, porque pues tenemos unas vacantes que son, digamos, específicamente con el marketing digital, entonces sí requieren como X cantidad de años de experiencia, el manejo de algunas herramientas, o pues si el perfil es de creativos, pues tiene que tener un grado de diseño gráfico. Entonces, pues varía, digamos, los requerimientos de vacante a vacante, pero digamos, cosas claves, el inglés, hoja de vida en inglés Perdón un y un segundo. perfil de LinkedIn. Sí, a propósito del tema del inglés, ¿de qué nivel estamos hablando? Porque hay un marco común europeo que habla de 6 niveles, A1, A2, B1, B2, C1, C2. ¿De qué nivel estamos hablando? ¿Y es Bueno, mira que hay certificado algo muy además? curioso. No, hay algo muy curioso y es que cuando nosotros iniciamos a trabajar con nuestros clientes, nosotros le preguntábamos a los clientes como, ¿qué nivel de inglés usted necesita? Le decimos como un B1, un B2 y la gente nos miraba como, pues no tengo ni idea de qué me está hablando, necesito una persona que hable inglés conversacional, ¿cierto? Esto también puede variar de vacante a vacante. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, si tú vas a tener un diseñador gráfico que va a ser netamente interno de esa compañía, pues digamos que esa persona no va a hacer un contacto directo con los clientes y probablemente el cliente no requiera tener un inglés tan avanzado. Pero si Ok. vamos a tener, por ejemplo, un director de marketing o algo como esto, que probablemente va a estar en contacto con clientes en otros lados, que va a tener que dirigir equipos, pues por supuesto que va a necesitar un nivel mucho más avanzado. O un creador de contenido, un copywriter para Instagram o para, no sé, diferentes cosas, pues necesitan un nivel de inglés muy avanzado. Entonces esto también es algo que varía un poco de vacante a vacante. Pero básicamente un nivel conversacional está bien porque las entrevistas que nosotros hacemos son en inglés. El primer acercamiento con el Talent Acquisition Specialist de Filta es un screening para revisar cómo está el inglés y si esa persona puede pasar al siguiente paso del proceso, si está preparado para ingresar a una entrevista con el cliente. Y si no, pues digamos, les damos el feedback para que las personas se preparen de la forma correcta para enfrentar una nueva entrevista con nosotros. Como tú estás hablando de un inglés conversacional en términos prácticos, podríamos decir en clave de los niveles un B2. Exacto. Más o menos con un B2 ya. Y, por ejemplo, ¿la empresa le exige la certificación internacional o con el solo hecho de la prueba que le hacen ellos ya es suficiente? Exacto, no necesitamos ninguna certificación, como te digo, hacemos como este primer filtro con el reclutador Ujú. y el reclutador es quien toma la decisión de si esta persona puede ingresar a la entrevista con el cliente. Nos ha pasado también que entran a la entrevista con el cliente y el cliente nos dice, no, necesito un nivel más avanzado. Entonces, al final del proceso, digamos que nosotros como compañía no somos quienes tomamos la decisión sobre quién se contrata, sino que es el cliente quien escoge de los candidatos que nosotros presentamos, quién es la persona que se ajusta mucho más a las condiciones que ellos están buscando. Perfecto. Podríamos hablar de los perfiles, de las vacantes, del reconocimiento económico que, por ejemplo, tendrían estas personas, un poco para animar a los que nos están escuchando. Pues digamos que eso es un poco subjetivo, pero digamos, por ejemplo, yo creo que esto es un estándar que está muy alineado como con las diferentes compañías que están haciendo cosas similares a nosotros acá en Colombia. Entonces, digamos, en términos generales, por ejemplo, una persona que está trabajando en Customer Service, pues está por encima de los 3 millones de pesos mensuales y sobre eso pues van a variar diferentes cosas dependiendo de los beneficios que cada compañía da. Entonces, obviamente, hay personas que, dependiendo también de la experiencia laboral, pueden ganar más de esos 3 millones. Y pues, por ejemplo, digamos, compañías como nosotros, además de el salario básico,
del que estamos hablando en este momento, les damos, por ejemplo, el contrato es un contrato a término indefinido, entonces no es como firma acá tu prestación de servicios y tú te responsabilizas de tu seguridad social y de esos 3 millones de pesos tienes que sacar un poquito para esto y para esto, para esto, sino pues esto es un contrato a término indefinido, obviamente pues estamos bajo la legislación colombiana, pero digamos que añadiéndole un poco más a esos beneficios, nosotros le damos seguridad social, medicina prepagada y seguro dental, tanto para el empleado como para el beneficiario que ellos escojan. Esto es completamente gratis, o sea, ellos no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces, pues digamos, esto hace que la remuneración no sea exclusivamente el salario, sino, pues digamos, este otro tipo de beneficios. Tenemos, por ejemplo, dependiendo de los paquetes que cada cliente escoja, hay empleados que también tienen acceso como a plataformas de aprendizaje online como Udemy. Entonces, en Udemy vas a encontrar cursos de inglés, de mandarín, de portugués, vas a encontrar cursos de marketing digital, de diseño gráfico, de una cantidad de cosas. Y que esa persona va a tener acceso, por ejemplo, a coworks en diferentes ciudades del país, dependiendo obviamente de la ubicación y nuevamente pues del paquete que el cliente escoja para su equipo de trabajo, actividades sociales mensuales, entonces por ejemplo cada mes hacemos una actividad en la que las personas que hacen parte de la comunidad de Filta, de los empleados, tanto nuestros como de los clientes, puedan tener un momento en el que, por ejemplo, hacemos una pizza, entonces le enviamos el kit a todo el mundo con los ingredientes y hay una persona guiando la actividad y todos al mismo tiempo con nuestras cámaras encendidas estamos compartiendo el proceso de la preparación de la pizza, o hacemos galletas, hacemos catas de café, de chocolate, digamos la de este mes es un tema ya un poco más complejo y es, digamos, salud financiera. Entonces vamos a tener un speaker que nos va a explicar, que nos va a dar tips. Y esto es algo que compartimos de forma dinámica también con las personas que hacen parte de la comunidad. Entonces tenemos un grupo, les enviamos información, hey, ¿qué les parece? ¿Cuál de estas actividades prefieren para el siguiente mes? Recibimos constantemente sugerencias. Si tienes alguna actividad que quieres proponer, por supuesto, nosotros hacemos la cotización, averiguamos, o si alguna de las personas que hacen parte de la comunidad quiere compartir algo con los demás, también estamos abiertos. Tenemos una de las chicas que hace parte de la comunidad que hace crochet, entonces en algún momento vamos a tener una sesión con ella también en la que va a compartir con nosotros esa parte. Hemos hecho sesiones de origami, hemos hecho escape rooms, que son como unos juegos online en los que crean diferentes tipos de grupos y tienes como que adivinar diferentes tipos de acertijos o resolver diferentes tipos de acertijos, y eso es algo que ayuda al trabajo en equipo. Tienes que buscar pistas en Google Maps, tienes que buscar fechas en diferentes lugares, hacer rutas, es bien, bien interesante. Entonces estamos constantemente buscando actividades que le aporten a la gente, que les den un momento como diferente enfrente del computador, porque pues, casi todas las personas trabajan de forma remota, entonces un momento distinto enfrente del computador, distinto a trabajar, en la que puedas conectar con otras personas que están, digamos, en la misma situación, bajo el mismo modelo de trabajo, y pues que puedas aprender algo, ¿no? Que te quede algo, que recibas algo en tu casa, que además sea algo que puedas compartir con tu familia. Vemos personas, no, hoy voy a hacer la pizza con mi hijo, hoy voy a hacer la pizza con mi hermana, hoy voy a hacer la pizza con mi esposo, voy a hacer la cata de chocolate con mi mamá. Entonces, es bien, bien chévere. Son unas actividades de bienestar importantes. Yo quiero, pues que no quede ahí en el tintero la pregunta que te hacía, porque tú me diste una cifra que no es muy llamativa, porque 3 millones se los gana aquí una persona normal. ¿Cuánto es lo que se gana la persona que más se gana en su empresa? ¿Cuánto es lo que se gana? Como para que los hayan ustedes ubicados y que tengan un sueldo que valga la pena volver esto algo llamativo, porque si tú le dices a los que nos están escuchando que van a ganar los 3 millones de pesos que ganan, no, sí, no se me van a animar. Y por fortuna te escuché decir otras cosas, entonces quiero que las digamos aquí al aire, porque pues la verdad la gente quiere saber que en efecto estas oportunidades son económicamente mucho mejores. Claro, por supuesto. Mira, la persona que está con nosotros, que más se gana en este momento, se gana 20 millones de pesos mensuales. Entonces, como te digo, puede variar muchísimo dependiendo de la experiencia, dependiendo del nivel de inglés, dependiendo de la posición de cada uno, de si es un cargo directivo o no.
Entonces puede variar muchísimo ese rango. Ok, eso ya es importante. Incluso hablábamos de un rango entre 7 y 20 millones de pesos. Muchos cargos que se pueden hacer, que todos se pueden hacer desde la casa, se pueden hacer desde Colombia. No tienes que viajar a otra parte, no tienes que incomodar a tu familia llevándote a la gente para otro lado. Lo puedes hacer directamente desde tu casa. Exacto. Obviamente siempre pensando en el tema de la importancia del manejo de inglés y una experticia en ciertos conocimientos. ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Cuáles son esas áreas del conocimiento que más se venden en estas empresas internacionales? Bueno, digamos que en este momento el boom está muy relacionado con el marketing digital. Entonces, perfiles Google Ads, Facebook Ads, gente que maneje, digamos, estrategia dentro del marketing, perfiles relacionados también con los creativos, entonces el diseño gráfico. Tenemos varias personas trabajando con roles de diseño gráfico. Como te mencioné también, algunos perfiles de customer service, de atención al cliente. Algunos desarrolladores, digamos que la industria del desarrollo fue un boom muy fuerte dentro de la pandemia, pero en estos días nos compartieron un artículo de Mark Zuckerberg donde se mencionaba qué pasó con esa burbuja de contratación durante la pandemia. Todas las compañías tecnológicas o todas las compañías que empezaron a mover, digamos, sus plataformas hacia la página web y hacia todo esto, pues claro, requerían unos equipos gigantes de desarrolladores, de todo el personal que está, digamos, realizando todas las pruebas, haciéndole el control de calidad a las páginas para que funcionen correctamente. Pero en este momento, como el mundo regresó a la normalidad, digamos que sí se marcó una tendencia fuerte de movimiento hacia lo digital, hacia la página web, pero digamos que esa tendencia tendió a estabilizarse y no siguió creciendo como se esperaba. Está un poco contenido el tema del desarrollo web. Entonces, pues digamos que eso es algo en lo que estamos un poco como pausados. Y lo otro que vemos es que los salarios, por supuesto, para los desarrolladores son muy altos, y encontrar desarrolladores web con niveles de inglés altos o con niveles de inglés conversacionales, pues cuesta un montón y es muy difícil porque las compañías siempre, digamos, ocurre muchas veces que tú le haces una oferta a un desarrollador que está en este momento con una compañía y con un trabajo estable, y la compañía con la que está le hace una contraoferta. Entonces ellos prefieren quedarse en donde están. Pero pues digamos que esto es algo que es un poco incierto en este momento, pero por supuesto, entonces, retomando un poquito, marketing digital, creativos, diseñadores gráficos en general, atención al cliente. Tenemos algunas personas que hacen un poco de soporte técnico, entonces esto es como un rol mixto entre atención al cliente y un poco de desarrollo. Pero en general diría que están ahí como contenidos los roles. Hay algunos como administrativos, entonces eventualmente algunos de nuestros clientes nos dicen como, hey, necesito un contador o necesito un asistente personal o un asistente ejecutivo. Y ese tipo de roles también los hacemos, pero digamos en este momento estamos también explorando otro tipo de mercados en los Estados Unidos que nos permitan abrir como el espectro de posibilidades acá en Colombia, y por ejemplo eventualmente decir, ¿por qué no dibujantes arquitectónicos o dibujantes de diseño industrial? Entonces, pues estamos como explorando diferentes mercados constantemente para ampliar como las posibilidades de conectar más talentos con empresas en el exterior. Por ejemplo, el ámbito del derecho, el ámbito de la economía, de la administración de empresas, las ingenierías. Aquí tenemos en esta región hay mucho ingeniero de petróleos, ingeniero agrícola, ingeniero de alimentos, hay expertos en relaciones internacionales. Hay bastantes profesiones digamos, en principio, por el hecho de manejar el idioma, podrían abrirse oportunidades. Precisamente está aquí Daniel Rodríguez. Saludamos a Daniel Rodríguez, a Carol Herrera, a Mauricio, a Francisco, a Sofía, a Yasmina Aguilar, a Nicole, a Karen, que nos están
en este momento comentando. Daniel Rodríguez dice que otras oportunidades puede tener un abogado de un politólogo de Filta, por ejemplo. Ponen el ejemplo porque hay politólogos también aquí importantes. Bueno, te cuento que unos años atrás una de las primeras personas que nosotros contratamos fue un abogado que trabajaba para una compañía, uno de nuestros clientes, y pues él lo que hacía era ayudar al equipo legal de ese cliente en la revisión de los contratos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que, por supuesto que estos son roles que es difícil que salgan como en volumen, pero que eventualmente algún cliente nos dice como, oye, me gustaría tener un abogado para que me ayude a revisar como mi los contratos con mi equipo legal, pero pues digamos que esto, por supuesto que requiere un inglés muy avanzado, porque pues la terminología legal en inglés pues es un poco más compleja y pues requiere también un poco de conocimiento de normativa internacional para poder brindar una asesoría más profunda y a ese cliente. Claro, y ahí sí tienen que profundizar en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Inglaterra, en un sistema que es totalmente opuesto al nuestro, es el common law. Nosotros somos el sistema romano-germánico, que es más escritural, el de ellos es más pragmático, del estudio de la jurisprudencia, las decisiones de las altas cortes, etcétera. Entonces sí es bien diferente, pero pues no sobra que los abogados que nos están escuchando entiendan que para tener esa perspectiva internacional, pues además de perfeccionar, para tener un muy buen inglés, un inglés técnico que muy seguramente va a hacerse uno, pues hay que especializarse en estas áreas para poder ampliar ese ámbito laboral. Bien, digamos, ¿qué recomendaciones tú le darías a las personas que están pensando en trabajar en este momento con estas empresas internacionales? ¿Cuáles serían como las pautas, los puntos como de referencia que tú crees que deberían tener en cuenta las personas para poder lograr una aplicación exitosa, para poder lograr estas oportunidades laborales de las que hemos estado hablando? Bueno, hay varias cosas que son muy importantes y en las que Filta constantemente, digamos, tiene eventos online de las que las personas pueden tomar varios recursos. Pero el primer tip que yo le diría a las personas es crear un perfil de LinkedIn muy atractivo, que tenga la información en inglés, digamos que ChatGPT gratis, entras, le pones la descripción, le pides que lo haga en inglés y la descripción con tu perfil y queda bien en inglés. Tratar de poner, digamos, la experiencia laboral que tú has tenido, interactuar constantemente, postear información, digamos, hay un icono que tú puedes poner que estás disponible para trabajar, entonces muchos, pues digamos, hay una interfaz distinta para los reclutadores de LinkedIn y cuando tú entras como reclutador y pones unos filtros, pues obviamente te salen las personas con las características que tú pusiste y te sale quienes en este momento están en busca de trabajo. Entonces, pues además del uso de diferentes plataformas, digamos, de búsqueda de empleo, motores de búsqueda de empleo que nosotros utilizamos acá en Colombia, lo importante es que fortalezcan su perfil de LinkedIn, que pongan una foto lo más profesional posible. Obviamente no estoy diciendo que tenga que ser con traje y corbata, pero pues que no sea como la foto con la familia en el cumpleaños de la tía, sino pues una foto con un que se vea muy bien, digamos, la cara, digamos que obviamente pues no se contrata por la foto, pero pues que tenga claro abajo también la experiencia profesional, la universidad donde estudiaste, los intereses y que empieces a tener mucha más actividad. Para eso nosotros constantemente tenemos unos eventos que nosotros le llamamos LinkedIn Bootcamp, en los que los especialistas de Filta, como tú ya conociste, por ejemplo, a Nicolás, o nuestra Talent Acquisition Specialist, ellos están, digamos, liberamos una agenda de 1 o 2 días en una semana, en la que las personas pueden tener 15 minutos con cada uno o 15 minutos con uno de nuestros especialistas y el especialista se va directamente al perfil de LinkedIn con esa persona y le hace recomendaciones. Puedes cambiar esto, puedes mejorar esto. Por ejemplo, para las personas que hacen parte de la industria creativa, diseñadores gráficos o, no sé, arquitectos o incluso ingenieros, crea un portafolio en el que puedas poner el link de tu portafolio en LinkedIn y la persona que ingrese pueda ver el trabajo que tú haces, porque pues digamos,
la teoría dice que a un entrevistador o a una persona que está evaluando como una hoja de vida o un perfil de un empleado le toma entre 5 y 10 segundos en determinar si quiere continuar viendo el perfil de esa persona o no. Entonces tienes que hacerlo lo más atractivo posible para que las personas que están buscando talentos se fijen en tu perfil y digan como, venga, esta persona al menos enviémosle un mensaje para conectar y llamar a ver si... Entonces esa es la primera clave. Otra muy importante para que las personas se preparen, digamos, yo siento que esto es algo que está muy arraigado en todos los colombianos, ¿sabes? Y es como los colombianos tenemos mucho miedo de enfrentarnos a esos retos y lo digo también desde mi experiencia personal. Cuando a mí Efren y Nerissa me llaman y me dicen como pues, que si voy a trabajar como Client Experience Specialist, yo dije pues siento que mi inglés no es lo suficientemente fuerte para esto, pero voy. Y con muchísimo miedo lo hacía y sentí, pues claramente mi gramática, no puedo decir que en este momento sea perfecta, ni que pues en ese momento muchísimo menos, pero tenía un nivel de inglés conversacional. Y muchos colombianos tenemos miedo físico, miedo de aplicar, porque nuestro inglés no es perfecto. Y resulta que no necesitamos que sea perfecto, necesitamos podernos comunicar y que la otra persona entienda lo que le estamos diciendo. Obviamente nos tenemos que preparar y dependiendo del perfil esto va a variar, pero eso no significa que no nos podamos arriesgar, que no podamos construir una hoja de vida en inglés, un perfil de LinkedIn en inglés y que no podamos aplicar a oportunidades en inglés. Entonces, hoja de vida en inglés, perfil de LinkedIn en inglés, perder el miedo a la entrevista, o sea, nadie te está cobrando por la entrevista, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿qué hacemos nosotros en Filta también? Tenemos un evento similar a este que te dije, el perfil de LinkedIn, que también son 15 minutos, pero se llama Speed Interview. Entonces, entras nuevamente con uno de nuestros especialistas 15 minutos y hacemos la simulación de una entrevista en inglés. Entonces, el especialista comienza a hacerte preguntas en inglés y en ese mismo momento tú te vas a dar cuenta de qué tan preparado o no estás para esa entrevista en inglés. Finalmente, mucha gente es como, no, es que no tengo el inglés suficiente y el entrevistador le dice, como, pues, como así, si yo te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. O si realmente necesitas trabajar. Entonces, el entrevistador, una vez culmina como con las preguntas generales que normalmente se hacen al inicio de la mayoría de las entrevistas, le da el feedback a la persona, le dice como, oye, mira, la verdad yo creo que puedes construir mejor tu respuesta de este punto, más llevando, por ejemplo, la información hacia este lado, hacia tu experiencia, o incluye aquí estos puntos y prepárate un poquito más para que puedas enfrentarte a una entrevista de la forma correcta, porque ¿qué nos pasa también a los colombianos? Nos preguntan, nos hacen preguntas situacionales, por ejemplo. En un trabajo, que esto es muy común, ¿no? En su trabajo anterior, ¿cuál fue uno de los retos más fuertes que usted enfrentó y de qué manera lo sacó adelante? Para ver, digamos que esto se hace mucho como para evaluar el pensamiento crítico y el proceso de resolución de problemas, obviamente dependiendo del cargo. Y terminamos por allá echando una historia que no está relacionada, que no responde la pregunta. Entonces es muy importante encontrar ejemplos que tengan números concretos y de los que podamos llegar a un resultado concreto. Entonces, me enfrenté a un reto en el que 20 de mis empleados necesitaban incrementar su desempeño en un 50%. Las estrategias que aplicamos fueran estas y el resultado final fue este. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso, digamos que eso es parte del trabajo que nosotros hacemos como compañía. No solamente, digamos que no es finalmente para nosotros como para producir candidatos para nuestros clientes, sino para educar a la comunidad y a todas las personas que en este momento están en ese dilema de cómo se enfrenta uno a una entrevista en inglés o incluso en español también, porque esto nos pasa también en las entrevistas en español. Entonces es como, venga, esto es lo que está pasando en este momento en el mercado internacional y esta es una forma, te doy 15 minutos de espacio para que hables con una persona que hace esto todos los días y que tiene el criterio para decirte si eventualmente saldría seleccionado de este proceso, ¿no? Y eso le ayuda muchísimo a las personas. Tenemos personas que, no sé, que hace 2 años estuvieron en un proceso de selección con nosotros y nos escribieron como, oye, gracias a
al proceso que yo pasé con Filta y al feedback que ustedes me dieron, he mejorado un montón mi hoja de vida, he tenido otras oportunidades laborales. Entonces, además, nosotros solamente, además de conectar talentos, estamos, digamos, trabajando también fuertemente en hacer conexiones con universidades, con el SENA, con diferentes tipos de entidades que hacen esto todos los días para ayudar a la gente a prepararse y ser más competitiva en el mercado laboral. Claro, es fundamental tener esas competencias, esas habilidades que no son fáciles. Muchas veces se tiene el conocimiento, se es un experto en una determinada área, pero a la hora de transmitir ese conocimiento, a la hora de manejar una cosa tan elemental como las relaciones interpersonales, pues desafortunadamente por nuestros propios actos nos podemos cerrar las puertas. Eso es bien importante que lo plantees y que las personas que hoy nos están escuchando pues lo oigan, porque definitivamente es esencial prepararnos para los momentos cruciales, las entrevistas, para mostrar finalmente lo que somos. Aquí hay, como le digo, mucho talento. Conozco gente con maestrías, que tienen una trayectoria inmensa, pero que uno los ve como, venga, pero ¿qué le pasará a esta persona? ¿Qué será lo que está fallando que no le abre las puertas cuando uno sabe que es un excelente profesional, es una excelente persona y muy seguramente fue de pronto alguna falta de preparación de sus propios documentos, de su hoja de vida, de su perfil y finalmente de no saber hacer marketing personal, que es en últimas lo que uno tiene que aprender a venderse. No, y mira, hay cosas que a veces todavía lo sorprenden a uno, y es que, por ejemplo, hay unas personas con unos perfiles muy buenos, pero, por ejemplo, entran a la entrevista desde el teléfono. Y eso no es profesional, o sea, tienes que entrar con el teléfono en la mano y no dice como, pues, es muy profesional que te sientes desde tu computadora en un lugar. Vemos personas que se sientan en la entrevista y tienen atrás el cuarto desorganizado. Entonces uno dice, como, pues esta es la imagen que le estás dando al otro, ¿sí? O que empiezan a pasar personas y que allá ladra el perro y que acá grita. Entonces es como, para la entrevista es clave que estés en un lugar organizado, que si no puedes poner un background de estos, que si no puedes poner un filtro, alguna cosa, pues organices el lugar que tienes atrás, que te vistas de la forma correcta. Digamos que te vistas de la forma correcta no significa que tengas que tener traje y corbata, pero pues al menos que, ¿sí? que te veas desde la mitad del cuerpo hacia arriba, que estés arreglado, que estés bañado, que estés limpio, ¿sí? Digamos que es lo mínimo. Y pues por supuesto que prepares la información para responder ese tipo de cosas que mencionaba anteriormente. No, magnífico. La puntualidad, esa es otra cosa que le decimos. Mira, por favor, te lo pido, la puntualidad. Claro. Y es bien difícil, tenemos una cultura. Ayer precisamente en clase, estudiantes llegando la clase comienza a las 2, llegando a las 2:20. 20 minutos. No, y mira que una vez un candidato, yo le dije una vez, pues tuvo como la entrevista conmigo y pues hicimos como, le dijimos, mira, vamos a, ya que pasaste la entrevista conmigo, vamos a pasar la entrevista con una persona que eventualmente podría ser tu manager o pues con uno de nuestros clientes, entonces te pido por favor, porque pues entiendo que esto es un tema muy cultural colombiano, el tema de llegar tarde, como, creo que estás equivocada porque siento que esto no es cultural colombiano. Finalmente nosotros tenemos que adaptarnos a una cultura internacional. Si lo que queremos es trabajar para una compañía internacional, pues tenemos que adoptar esa cultura internacional en la que la puntualidad, cada minuto de cada persona es muy importante en cuanto al respeto y en cuanto a lo que vale el tiempo de una persona como un manager de una compañía internacional, que si tú le haces perder 5 minutos, pues de una vez le estás diciendo como, mira, realmente no me importa nada tus 5 minutos. Entonces estás entrando con el pie izquierdo. Está entregando mensajes contrarios a la pretensión de poder acceder a esa empresa. Muy bien, pues de lo que podemos deducir, digamos, hay unas instrucciones muy generales de aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento en esta transmisión en directo con nuestro aliado diario del Huila, con el Centro de Estudios Internacionales WorldSkills, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. En términos generales, hemos hablado de la importancia del manejo del idioma, que no necesariamente tiene que ser un lenguaje, pues, un manejo del idioma tan profundo, porque pues las postulaciones varían, que igual hay
excelentes oportunidades en términos económicos, la importancia de tener un muy buen perfil en las redes sociales, en este caso de la Genit, que es como la más famosa, en donde hay muchos reclutadores que están tratando de observar estas hojas de vida. A mí me ha pasado, me han contactado gente de ello, y tu perfil en LinkedIn me interesa que me ayudes en esto, que me asesores en esto, y es eso que plantean también es muy cierto. Y por supuesto, pues todo lo que implica el aspecto formal de lo que podría ser la preparación de una entrevista para poderse vender de la mejor manera. Eso sería como parte de lo otro que he podido rescatar de la entrevista. Es que tenemos a FITA con el propósito también de ayudar a los huilenses, a los colombianos a acceder a esas oportunidades, y que tiene unos talleres muy específicos que muy seguramente los vamos a organizar aquí con WorksKey para que los que estén interesados en mejorar sus perfiles en la Genit, y los que estén interesados en asistir a ensayos de lo que podría ser una entrevista con una empresa internacional también lo hagan. Esa es una tarea que definitivamente nos queda aquí. Y por supuesto, agradecerle, Andrea, a ti y a todo tu equipo que han estado muy atentos de esta transmisión. Ya hemos llegado a la parte final. No sé si de pronto quieras entregar algún mensaje para quienes nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Sí, bueno, mira, y hay otra cosa y creo que es como parte de lo que hablábamos también al inicio de la entrevista, como de mi experiencia. Por supuesto que esto no quiere decir que las personas se tengan que salir de su área de conocimiento y que tengan que hacer algo diferente a lo que les apasiona, pero por ejemplo, desde mi experiencia, yo que pues estudié veterinaria y que en este momento estoy haciendo algo completamente diferente, siento que los colombianos somos muy fuertes en identificar oportunidades. Entonces, muchas veces, no sé, por ejemplo, un diseñador gráfico con mucha experiencia decide no aplicar a un trabajo para un diseñador gráfico junior porque pues no, es que yo ya tengo mucha experiencia, entonces cómo voy a aplicar para uno junior. Pero pues no estamos viendo que es una ventanita pequeñita en la que hay una oportunidad al otro lado gigante, que tú tienes la oportunidad de demostrar allá todo el talento que tienes. Y si esa persona al otro lado se da cuenta de todo el potencial que tú tienes, pues probablemente en un año ya no vas a ser el junior, sino que pues vas a estar de pronto en el del medio, y que probablemente en un par de años ya no seas el del nivel medio, sino que puedas ser el director del equipo de creatividad. Entonces, démonos la oportunidad de explorar diferentes cosas, de explorar esas oportunidades que están ahí constantemente y que a veces tenemos miedo de enfrentar porque sentimos que no tenemos como la capacidad al 100% desarrollada y resulta que el candidato perfecto no existe. Los reclutadores nos rompemos la cabeza todos los días buscando el candidato perfecto y ese no existe. Entonces siempre hay algún punto en el que el cliente tiene que ceder y en el que nosotros le decimos, pues vea, esto es como la mayoría de lo que usted va a encontrar, pero con la actitud correcta, con la proactividad y con un talento, con un potencial fuerte, usted puede desarrollar todo ese potencial y convertirlo en lo que su compañía necesita. Entonces, siento que es eso, tenemos que perder el miedo, tenemos que enfrentar ese miedo que constantemente nos dice no lo haga y que nos tiene ahí sentados todavía esperando hasta el día en el que mi TOEFL o que mi IELTS sea, mejor dicho, el más alto del mundo. Pues eso es muy difícil de lograr, o sea, ni siquiera, siento que es de verdad demasiado complejo. Entonces, enfrentar ese monstruo. Y para eso, pues el mensaje último que les quiero transmitir es que no solo nosotros, digamos, muchas compañías están haciendo esto, digamos que en este momento, pues obviamente mi corazón lo que me dice es que nos sigan en redes sociales, que estén pendientes de todos esos eventos que nosotros hacemos para ayudarle a las personas a prepararse para enfrentar esos retos, a tener herramientas para preparar esos retos y que no solamente nos sigan a nosotros por ser yo de Filta y por estar acá sentada, sino que investiguen constantemente qué compañías hacen lo mismo que Filta y están brindando información compatible, qué webinars hay constantemente, qué eventos se están haciendo alrededor de lo que yo funciono, qué grupos de Facebook de diseñadoras gráficos, de marketing digital, de abogados, no sé, de lo que sea, que trabajan de forma internacional. Hay influencers constantemente dando tips
sobre cómo enfrentarte a este tipo de retos, sobre trabajos en el exterior para industrias específicas. Entonces creo que es como impulsar mucho más esa curiosidad para que encontremos oportunidades, porque de verdad oportunidades hay muchas y solamente tenemos que ir a encontrarlas, y constantemente nosotros escuchamos que los colombianos son de ese talento y de esa fuerza de trabajo que está constantemente, digamos, marcando pautas en diferentes compañías, y que hay compañías que quieren trabajar con los colombianos, que están, mejor dicho, súper interesadas en trabajar con colombianos. Entonces, capacitémonos en el inglés para que nosotros podamos acceder a todas esas oportunidades. Bueno, no, Andrea, pues de verdad muchas gracias, muy complacido de esta entrevista. Estuvimos hablando con Andrea Villa, directora de Filta para América Latina, una multinacional que tiene sede en Filipinas, en Australia, que realmente está haciendo un trabajo muy interesante por los colombianos, tratando de ubicar a colombianos que tienen ciertas características para que trabajen con empresas internacionales, con multinacionales, etcétera. De verdad muy agradecidos, pues las personas también van a poder escuchar en la emisora de la radio Universidad Surcolombiana esta oportunidad. Allí en el canal de YouTube de WorldSkey, de nuestra empresa, el Centro de Estudios Internacionales de WorldSkey, va a estar el video para que lo puedan reproducir, lo puedan compartir. Y bienvenidos todos los que quieran abrirse oportunidades en el mundo, pues aquí nos tienen a nosotros como aliados. Vamos a continuar con Andrea muy seguramente trabajando para que huilenses, para que colombianos vayan al exterior, consigan también sus oportunidades con estas, digamos, empresas. De verdad, Andrea, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a todos su equipo de trabajo en esta oportunidad. Gracias, por supuesto, al diario El Huila, nuestro aliado que nos ayuda en todos estos procesos de transmisión y a difundir este ejercicio. Y, por supuesto, a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, muchas gracias. Aquí finalizamos y mañana mismo tenemos otro programa muy especial con unos invitados mexicanos que ya pues, tenemos la oportunidad de difundir. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo.